Hola, esto es New Books Network en español. Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Hurley Jimera, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales, con un eje caribeño, anclado aquí, en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, y en parte por la Mellon Foundation. Y los co-anfitriones en el episodio de hoy son Annette Martínez Iniesta y Joshua Chaparro. Saludos a todas esas personas que nos están escuchando en el día de hoy. Mi nombre es Annette Martínez Iniesta y soy docente del Recinto Universitario de Mayagüez en el Departamento de Humanidades. Soy instructora de italiano y también tuve la oportunidad durante este semestre pasado de estar a cargo del grupo focal de lenguaje para el proyecto Nuevos Horizontes. Es un placer para mí estar aquí en la mañana de hoy formando parte de esta conversación e intercambiando opiniones acerca de este fascinante libro sobre los sueños de Einstein del escritor Alan Lightman. Bueno, hola a todo el mundo, mi nombre es Joshua Chaparro, gracias Jeffrey y Annette por esa introducción. Yo soy estudiante de física teórica recién graduado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y primero que todo, estoy bastante agradecido por Jeffrey por proveerme esta oportunidad para poder participar en este podcast y espero que este episodio sea de su interés al público en general. Chévere, muchas gracias a ambos. Pues sí, muchas gracias a Annette y también a Joshua. Bueno, ustedes dos han sido fantásticos colegas en hacer esas preguntas tanto sobre el lenguaje y Joshua, por cierto, pronto va a comenzar un programa en Yale en Applied Physics, así que es una persona muy apropiada para esta conversación. Y hoy estamos dialogando sobre el libro Einstein's Dreams por Alan Lightman, profesor y autor, profesor en Massachusetts Institute of Technology. Este episodio es el primer episodio de 2 sobre este libro, Einstein's Dreams. Hoy estamos conversando en español, obviamente, sobre el texto sin la presencia de Lightman, como él no habla español, y dentro de unas semanas vamos a hacer un episodio con él y una conversación en inglés. Ambos son para el New Books Network. Bueno, hoy es el primer episodio de nuestro podcast que hacemos sin el autor presente, cosa que nos da un poco una latitud diferente al formato normal. A mi juicio, esta novela, Einstein's Dreams, es uno de los más importantes textos de los 90. A lo mejor eso es por razones personales, por mi propia relación con el texto, lo que hizo para mi vida. Es única en su combinación de ciencia y arte, razón y lógica y estética, y el texto es relatado con una precisión y una armonía lingüística que aportan una dimensión experiencial a la lectura. Es muy lindo leer palabras y episodios y capítulos tan bien formadas y realizadas y toda esa infraestructura estética es como para hacer brillar hasta más el conocimiento científico de Lightman, pero también de Einstein, que detrás de esas palabras hay esas cosas físicas, o sea, de la física que puede hasta trascender la física hacia estos sentimientos y emociones por el texto, por las palabras, por su carácter. Es un libro que ha recibido muchísima atención internacional. Einstein's Dreams fue publicado en 1992 y ha sido un éxito internacional. Ha sido traducido a más de 30 idiomas y ha recibido muchos premios y atención crítica. El texto consta de 30 capítulos, algunos interludios, y cada uno explora un sueño de Einstein durante su año milagroso o su Miracle Year de 1905, cuando trabajaba en la capital de Suiza, Bern, en la oficina de patentes. Y él trabajaba y hacía teoría y escribía en su tiempo libre. La novela presenta a Einstein como un joven científico viviendo sus sueños. Cada sueño implica una concepción diferente del tiempo. O sea que lo que hace Lightman es que coge las ideas de Einstein y los pone de forma ficticia, enseñando las profundidades de tiempo, su flexibilidad, su alcance y su impacto en la vida y en la cultura humana. El libro demuestra la relación que cada ser humano tiene con el tiempo, con el espacio, con el mundo,
con las experiencias más importantes de la vida, como el amor, la muerte, los ritos diarios de vivir, de comer, de compartir, de conversar, y por lo tanto es algo espiritual también. Quisiera pues invitar a Ned y tal vez a Joshua en aportar algunas reflexiones sobre cómo ustedes han encontrado el libro, tu experiencia general con el texto y sus temas y las fortalezas y los conceptos que han encontrado como interesantes en sus lecturas. Sin duda alguna, Jeffrey, pienso lo mismo. Tengo que decir que como estudiante de ciencia, este tipo de escritura vinculada a la ciencia con expresiones literarias, que es algo que casi nunca aprecio en los libros de ciencias reguladas o académicos, la forma en la cual el autor vincula estas dos perspectivas entre el arte y la ciencia es simplemente brillante. Como mencionaste, Jeffrey, el autor no solamente trataba de explicar por medio de eventos el funcionamiento del espacio y el tiempo, sino también simula cómo los habitantes del mundo interactúan entre sí y con las leyes de la física que rigen este mundo. Pienso que este libro establece un claro ejemplo de que la idea de la segregación de las ciencias sociales de las ciencias naturales es una simple ilusión, ya que gran parte de nuestro día a día se trata de cómo nosotros como sociedad nos acoplamos ante cambios, no solamente sociales, como lo es el cambio climático, sino también cambios en nuestro ecosistema, como los casos en la extinción de varias especies. Y Jeffrey y Annette, no sé qué piensan ustedes respecto a este libro, pero realmente me dejó bastante impresionado. Mira, de verdad, encuentro interesante las palabras que usaron ambos, ¿verdad? Jeffrey, para describir el libro, dijo que expresa que el libro demuestra la relación que cada ser humano tiene con el tiempo, con el espacio y con el mundo. Para mí el libro fue muy refrescante y yo me pregunto cómo yo no lo había leído antes. Yo desconocía de este libro y pues lo leí para participar del podcast y debo decir que mi experiencia personal primero me ayudó mucho a despejarme del estrés que usualmente tenemos los docentes y los estudiantes, ¿verdad? Fin de semestre con los finales, cuadrando notas, etcétera. Y uso la palabra refrescante porque además de que es una lectura fácil y rápida, es un libro que todo el tiempo, no pun intended, por lo menos en mi caso me hacía invocar experiencia de mi vida. O sea, Lightman tiene un don exquisito de pintar imágenes con las palabras y de transportar a cada lector a revivir momentos específicos, ¿verdad? O imaginar cómo sería vivir en esos diferentes mundos donde el tiempo se comporta de maneras tan diversas. Tengo obviamente unos sueños preferidos, ¿verdad? Unos mundos donde el tiempo funciona de manera diferente a otros. No sé si, ¿verdad? Para mí, entre mis favoritos están El sueño del 19 de abril, por ejemplo, donde el tiempo existe en 3 dimensiones, como el espacio, ¿verdad? Con 3 futuros perpendiculares. De hecho, me puse a investigar, ¿verdad? Porque me encantó tanto el libro que me puse a buscar por mi cuenta, a indagar, y entonces encontré que ese sueño específico del 19 de abril, de esos 3 mundos paralelos, es el más que se reproduce en cortometrajes, etcétera. Me acuerda, entonces, lo bello del libro es que entonces me imagino que a cada persona la toca diferente, como mencionó Jeffrey, ¿verdad? El momento en su vida que le tocó y que le tocó la fibra. Y a mí pues me lleva también a experiencias, ¿verdad? Me lleva a películas, por ejemplo, una película de los 90 de Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, que ella se monta en el subway y cómo su vida cambia, ¿verdad? Cómo muestran la vida de ella cuando se mostró en el subway y cómo hubiera sido la vida de ella si no se hubiera montado en el subway. Cuán diferente sería, que es una historia personal también de cómo yo conocí a mi esposo en una fiesta. Yo siempre me pregunto cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera ido a esa fiesta. Y nada, me emociona un poco porque la realidad es que me encanta el libro y les agradezco a ambos, ¿verdad?, por habérmelo mostrado. Y pues nada, les doy la palabra. Ay, chévere, qué lindo. Bueno, yo un poco de contexto de cómo esta conversación pues aparecido y realmente viene de Joshua. Joshua fue mi estudiante durante la pandemia hace años
pero él me citaba para conversar sobre el tema y me dije inmediatamente, ese chico tiene horizontes e intereses que realmente son especiales. Y luego de conocernos en persona, y me había explicado pues que está estudiando física y pues que él, y precisamente lo que ha dicho Joshua, de que los temas en este libro no aparecen en textos académicos, y no tiene que ser así, ¿no? De unir la ciencia y la poesía, realmente es una forma de escribir que es muy poética. Y además que Einstein pensaba así. Einstein era músico, tenía muchísimo interés en las lenguas. Siempre, de hecho, Einstein había vivido un tiempo en Italia y le gustaba mucho, o sea, el rol del italiano en su vida. Una vez que uno se mete un poquito debajo de la superficie, hay mucho más dimensiones que solo lo que encontramos en textos académicos sobre la matemática y etcétera. Y bueno, mi propia experiencia con este libro en sí viene de los 90, cuando fui estudiante yo de STEM en Brandeis University, y realmente estaba estudiando esos temas por presión familiar. Mi pasión siempre estuvo en la literatura, en las palabras, en sus alcances, de conectar la experiencia humana a la realidad lingüística, a los mundos imaginados y creados por palabras. Siempre para mí fue, pero yo pude encontrar todo esto en este libro, vinculando entre comillas, las ciencias y estas experiencias humanas, y fue una cosa que me maravilló realmente. Y yo, sin peligro, puedo decir que este libro ha sido algo muy clave en mi propia transición, la confianza que tuve para hacer este paso de no abandonar STEM, pero realmente de meterme en lo que a mí me apasionaba, que eran las humanidades. Es realmente debido a este libro. Este libro es medio un puente entre ambas, entre comillas, disciplinas, porque no deberían ser separadas. Yo creo que Einstein nos enseña esto, también Da Vinci, también Marie Curie, pero también Lightman. Y bueno, pues que yo fui a Bern por este libro, y sí, a mí me gusta hacer como turismo literario. Fui específicamente allá para ver el río, para ver el lago, para ver las calles, para ver el reloj que menciona Einstein y también que menciona Lightman. Y me es muy interesante preguntarle sobre el proceso de escribir, que si él estuvo allá, si él fue al museo de Einstein, no sé si fue museo en aquel momento cuando él fue, pero ahora tienen un museo. Yo tengo un café, y de hecho yo guardé el sugar packet, se llama el Café Einstein, que es debajo del departamento donde él vivió. Y bueno, de lo que ha dicho Annette, quería también solo señalar también el don que tiene Lightman con las palabras. Esto me hizo pensar en que en este podcast casi siempre hablamos de temas muy descoloniales, con mucha crítica del sistema, y en cierta forma, si vamos a criticar el sistema de ciencias, ¿no? De cómo se enseñan y cómo estudia el conocimiento científico, es así, hay que descolonizarlo porque es humano. O sea, la ciencia es una experiencia humana, no es solo de números y de matemáticas. Y lo que es casi como que una persona como Lightman está encima de todo esto, ya lo domina. Y no es que es solo imaginar, porque estas son Einstein como probó de que estos son realidades físicas adicional a metafísica. Así que es una cosa realmente linda. Y solo, bueno, antes de cambiar de tema un poquito, pero ayer, bueno, Einstein, su hijo, que se llama Hans Albert Einstein, que nació en 1904 y está ahí presente, ausente en este libro de Lightman, y también en todo el trabajo de Einstein, de su Miracle Year, pues que murió aquí en Massachusetts, en mi pueblo, por una coincidencia, y por esa razón es enterrado, porque dentro de la tradición judía hay que enterrar a las personas dentro de 24 horas. Y ayer, por una coincidencia, mi madre y yo estuvimos por ahí y bajamos y colocamos unas piedrecitas en la tumba del hijo de Einstein, que se llama Hans Albert Einstein, y quería compartir sí, el epitafio es lo siguiente: a life devoted to his students, research, music, and nature. Una cosa bien lindo. Y por cierto, su mamá, la mamá de Hans Albert Einstein, el primer hijo, el hijo de Einstein, ella era la persona de Bern. O sea que ella trajo a Einstein. Bern, que es por Einstein una de las sedes más importantes de desarrollo de la cultura occidental. O sea, obviamente de la física sí, pero también de la cultura, porque la física y la cultura son tan como interconectados. Es bien interesante pensar en cómo ese entorno, la lengua que se habla ahí, pues lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha, lo que se come, cómo todo esto pues impacta el pensamiento, o sea, la emoción, la experiencia como tal y el pensamiento. Ahora, para situar otra pregunta,
de cómo este libro vincula las ciencias y las humanidades. Bueno, pues, ¿verdad? La ciencia, pues obviamente, ¿verdad? El libro se llama Einstein's Dreams y estamos hablando, ¿verdad?, de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad?, que dice que la fórmula, que el espacio y el tiempo son relativos. Pero en lo que se enfoca el autor, para mi entender, ¿verdad?, no es en el hecho de que es una de las teorías más revolucionarias del siglo XX, sino que fue inspirada en un sueño, ¿no? The Free Invention of the Mind. Y entonces, ¿cómo el autor entonces, bueno, hablando, ¿verdad?, un poquito de Lightman también, que posee un PhD en física, no en artes liberales. Sin embargo, es un libro que, como mencionaste anteriormente, Jeffrey, está escrito en casi una manera poética, o sea, un lenguaje armonioso que habla del tiempo, no como un concepto reducible a una ecuación científica, sino el tiempo como experiencias individuales, ¿no?, en la que cada lector se puede identificar. Habla de la expresión del tiempo en diversas maneras y cómo cada persona vive en cada sueño, en cada mundo, su vida de acuerdo con el tiempo que tiene, pero siempre haciendo énfasis en las experiencias que más cuentan en la vida, ¿no? Esas experiencias que cuando uno llega a la vejez son las que uno se acuerda, son las que dice, esto fue lo que yo viví en mi vida, son las que le dan sentido a la vida. Entonces considero que esto es un libro orgánico, un libro más poético, no un libro de ciencia, de ecuaciones, sino un libro que pone los conceptos de la ciencia, pero relativo a lo que es ser humano, a lo que es vivir, a lo que es tener sentimiento, ¿no? Este es un libro que yo considero orgánico, que estoy segura que cuando lo vuelva a leer de aquí a 5, 10, 15 años voy a ver con nuevos ojos y no lo voy a ver como el libro de la teoría de la relatividad de Einstein, sino un libro que toca la fibra humana de lo que es tener sentimiento, de lo que nos separa de las máquinas, que lamentablemente es hacia donde está todo dirigido hoy en día, según mi entender. Sin duda alguna, Anet, solamente para añadir algo más, el vínculo entre la ciencia y la humanidad es algo que casi nunca se habla, pero pienso que es tan importante como los avances y descubrimientos que se hacen en ambos campos. Como mostró Lightman en esta obra y como hemos visto durante los siglos entre cada revolución humanitaria, la facilidad de poder hacer nueva ciencia está fuertemente ligada a las restricciones sociales, políticas y culturales que están ocurriendo en la sociedad que se establece, ¿verdad?, el individuo. Ejemplo de ellos son grandes científicos y artistas como lo es, como mencionó, ¿verdad?, Jeffrey, Leonardo da Vinci durante la época del Renacimiento, que trajo ideas para la ciencia y artes luego de las ideas post-Edad Media, como también otro ejemplo más reciente que fueron durante la época postmoderna, que ahí están científicos como Albert Einstein y Feynman, que trajeron ideas que salían de esa dogma pasada, en la cual se pensaba que ya prácticamente todo estaba resuelto, y trajeron ideas radicales que cambiaron la ciencia y la sociedad como actualmente la conocemos. ¿Verdad? Como todos sabemos, la facilidad de poder hacer nueva ciencia, como dije, está ligada a estas oportunidades que se le ofrecen a los individuos. Y ejemplo de esto es un nene pequeño durante sus años de infancia. Todos los nenes nacen con la curiosidad de entender y explorar el mundo que los rodea. No es que mientras van creciendo que comienzan a tener ciertas percepciones y experiencias de mayormente carácter negativo que ceden o impiden que este individuo pueda seguir explorando sus ideas que, ¿verdad?, originalmente tenía. Por ejemplo, cuando un infante se le expone la idea de que los campos como la matemática y la ciencia son solamente para personas genias o afortunadas, o igualmente los campos como humanidades o los estudios sociales que lo pintan como aburridos. Estos, estos pensamientos que se implantan a los niños desde la edad pequeña, naturalmente hacen que cambien su perspectiva de manera negativa y limita, ¿verdad?, el conocimiento de la ciencia que pueda seguir evolucionando. Tristemente, esto no se queda así, sino también los pocos individuos que deciden continuar carrera en STEAM son constantemente empujados a producir resultados en vez de
resultados de calidad e innovadores. Como consecuencia, esto ha traído que muchos campos de la ciencia se han convertido más en una industria más que un campo fundamental, lo cual obviamente tiene un carácter negativo, ya que algunos científicos terminan siendo inducidos de una cierta manera u otra a lo que es fraude académico o científico, el cual daña y retrasa completamente campos de la ciencia o el campo que esté investigando. Desde mi punto de vista, cuando yo asisto a conferencias o actividades, las personas siempre me preguntan para qué me sirve este tipo de información en mi día a día. Y aunque yo entiendo que hasta cierto punto esta pregunta es totalmente válida, yo pienso que otras preguntas también son de utilidad, como también, y ahora que con estos resultados, ¿qué sigue? O cómo esto avanza el campo de la ciencia que tú estás tratando de resolver. Y en fin, ese tipo de preguntas que irónicamente desnaturaliza el mismo campo de la ciencia y las humanidades, son los que yo pienso que retrasan estos campos. Y solamente para terminar, una pequeña frase que dijo Albert Einstein que me parece bastante interesante, y es que el proceso dice así: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encloses the world. Esta frase prácticamente enclose prácticamente todo lo que significa el poder que tiene la imaginación, en contraste con el poder que tiene simplemente saber datos y ya. Ay, qué chévere, Joshua. Sí, yo concuerdo mucho. O sea, tan como señalas que es tan importante la dimensión cultural de las ciencias, ¿no? De la aplicación y como bien menciona también Annette, los sentimientos, la vida, vivir lo que estos son las cosas que en algún momento dado no eran separadas, ¿no? Las artes y las ciencias. Eso es como, no sé, una división, yo creo que, y bien innatural y irregular. Y yo creo que yo concuerdo, Joshua, que esas son perspectivas que son, bueno, que son tendencias, ¿no? Que son modales y restricciones que limitan, como bien mencionas. Y la industrialización de sí, este libro es un ejemplo de cómo romper eso y lo hace en una forma tan maravillosa. Y qué puede, o sea, preguntas como, ¿qué puede hacer la literatura para el conocimiento en STEM, ¿no? Para la experiencia de estudiar STEM? ¿Cómo puede una novela hacerte entender mejor una teoría de Einstein? ¿Cómo podemos vincular lo que estudiamos con lo que vivimos, ¿no? No tiene que haber esa frontera entre las humanidades y la física, que yo creo que es una cosa que me atrae mucho al proyecto intelectual de Lightman y también de ustedes, ¿no? De no obedecer esas fronteras, de buscar más allá. Y Joshua, cuando nosotros hicimos esas conversaciones hace años durante la pandemia, eso para mí fue muy claro en ti, de que ese chico tiene, o sea, obviamente muchos talentos intelectuales y todo, pero los intereses que trascenden lo que está estudiando, eso es muy especial y bueno, seguro que no tengo duda que vas a continuar, pero es algo muy bueno pues de ti y de experimentar eso y tenerte en la clase y poderte compartir esas cosas es muy interesante porque en verdad, como bien señala Annette, que hay preguntas que no se puede solucionar usando números y fórmulas y la metáfora y la creatividad son partes esenciales, son partes vitales de la experiencia humana, pero también de las experiencias STEM, ¿no? Pero en STEM suelen ser denegadas, ¿no? Y esa denegación yo creo que es algo dañino. A mí en leer en inglés y estamos aquí hablando español y cómo la lengua impacta el conocimiento, ¿no? Y no sé si ustedes pueden hablar un poco tal vez cómo cambiar de lengua, qué aporta ese cambio a la dimensión de la experiencia y el conocimiento. A mí, bueno, yo siento como una fusión de filosofías y modales y ritmos en leer en una lengua y hablar en otra. Es algo pues que esos temas son el pan de cada día en Puerto Rico, pero es algo pues que yo creo que es algo que hace único nuestra institución en relación a, se puede hacer nuevos juegos usando lengua que no son realmente disponibles, yo creo, en un ámbito monolingüe. Y no sé si ustedes pueden hablar un poco de su relación con el inglés y con el conocimiento y cambiar de idioma. Bueno, no, por lo menos en mi caso, ¿verdad? El libro, yo sí lo leo en inglés y entonces hay muchos conceptos que, por ejemplo, ahora mismo con la tecnología, sobre todo, ¿verdad? Son mucha terminología que está escrita
en inglés, ¿no? De hecho, yo que me dedico a dar cursos de italiano, veo cómo cada vez, ¿verdad? Se van adquiriendo palabras nuevas que se van adoptando al idioma italiano, palabras que antes no existían, y al español también, ¿no? Palabras, sobre todo, más que nada hoy en día, técnicas que tienen que ver con el mundo de las computadoras, de lo que está pasando, y que son técnicos, términos que son en inglés, y pues no se hace una traducción, por ejemplo, en italiano o en español, una traducción cuando no puedo encontrar el concepto en español, ¿no? No sé si me explico bien o si estoy confundiendo un poco más en no sé si esto es lo que está preguntando más o menos, Jeffrey. Sí, de cómo es el conocimiento, o sea, esta capacidad de ser como otros mundos de conocimiento que hay dentro de tus experiencias en italiano y en español y en inglés, y cómo esto, o sea, no sé, aunque el texto sea en una sola lengua, ¿no? Pero la forma en que uno reflexiona tiene otras dimensiones que aportan esas otras experiencias lingüísticas. Pues para traer mi perspectiva, yo cuando comencé a leer este libro, ¿verdad? Yo solamente para que el público entienda, yo soy estudiante de física en Mayagüez y yo estoy acostumbrado a un cierto tipo de vocabulario en cierto aspecto profesional, a la vez científica. Y aquí el libro utiliza un vocabulario que es muy poético, muy literario. Y pues sí tengo que decir que fue un poco retante al principio poder entender varias de las palabras que utilizaba, varios adjetivos específicamente, pero a la misma vez me pareció bastante interesante la oportunidad de poder expandir mis conocimientos en vocablo en inglés como en el español, de palabras que yo no pensaba que antes existían. Y la forma en que Lightman trajo esta perspectiva a través de cierto aspecto, la combinación entre la ciencia y la arte slash humanidades, me pareció algo bastante interesante desde mi punto de vista. Y tengo que decir que simplemente estoy empezando este camino, pero me parece un venue para, ¿verdad? Otras posibles lecturas que estén relacionadas también a este tipo de vocablo y team en general. Si puedo añadir algo, Jeffrey, escuchando, ¿verdad?, lo que dijo Joshua en cuanto a la lectura, sí te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, entre el español y el inglés hay un sueño en específico, que es el sueño, es un sueño en mayo, en el que todo el tiempo en ese mundo es todo imágenes. No sé si ustedes se acuerdan de ese mundo, ¿verdad? Y las palabras que utiliza Lightman para describir cada detalle, por ejemplo, las palabras que él utiliza en inglés, si yo fuera a traducirlas en español, quizá no tendría como que el mismo, porque, ¿verdad?, la fluidez de las palabras que él usa es como casi poético, casi uno puede como percibir las cosas. Y entonces, ¿verdad?, pensando más o menos ahora profundamente en lo que dice Jeffrey, me interesaría entonces leer el libro en español, a ver si ese juego de palabras que él usa, ¿verdad?, las imágenes que él utiliza para describir el tiempo, por ejemplo, el niño sentado en el medio del auditorio vacío, o la señora que está en el balcón con el cabello mojado, con sus pijamas, pero como son silky nights, unas palabras que él utiliza que pues, tengo la curiosidad sí de leer el libro en español y a ver, entonces, si las imágenes descritas tienen la misma, ¿verdad?, la misma fluidez, el mismo efecto poético, ese efecto que produce ese sentimiento, no sé si el efecto sería el mismo que esa palabra en español. Y nada, que se dé el micrófono. Chévere, y sí, casi siempre cuando uno habla o sea, de la importancia de la lengua a un ser humano, hay la pregunta de en qué lengua tienes los sueños, ¿no? Y eso como me hace curiosear sobre este libro, de que en qué lengua estarían los sueños de Einstein, porque no, Bern es un sitio de habla alemana, pero él también hablaría, pues,
francés, algo de italiano, inglés obviamente también, pero también algo de a lo mejor Yiddish y hebreo, y todo eso como, no sé, como una cesta de diferentes, como una constelación lingüística que tendría, y esto aparecería en sus reflexiones. Y de hecho me hace pensar un poco en una conversación que tuve con Joshua en clase. Estuvimos, tengo una muy buena memoria de Joshua explicándome superconductivity después de clase un día, usando dibujos también en español y inglés, y su navegación entre inglés y español fue algo muy memorable. Es algo que era, o sea, entre la imagen que dibujó y luego las palabras que en español, y luego era como, ay, y luego me explicó algunas partes. Era buenazo, y era cosa que a mí realmente me gusta mucho, ese tipo de ambiente que tenemos en Puerto Rico. Y de hecho, bueno, estoy en Massachusetts ahora, y bueno, una cosa familiar que ha pasado, pero era muy interesante porque, bueno, no quiero realmente ser muy crítico con mi pueblo, pero alguien dijo, eso va, this is going to be English only, todas esas cosas. Y lo chistoso era que hay mucha gente aquí que habla portugués, y llegaron la gente con quien yo jugaba fútbol de niño, y todos contaban sus historias en portugués, y podía ver las caras como de tensión de eso. Y no tiene que crear tensión, o sea, cosas son lindas, y hasta como, no sé, expanden las experiencias que hay. Y bueno, hablando de los límites de la traducción, de lo que ha mencionado Annette, yo también a mí me encantaría ver este libro en español, y bueno, las otras lenguas pero y me hace pensar hay una novela, bueno, realmente es un libro de memorias de Carlos Fuentes, el autor mexicano, que se llama En eso creo. Y yo lo leí en español en primer lugar, y luego años después lo quería releer y solo pude encontrarlo en inglés, así que lo releí. Y era extraordinario leerlo en inglés, porque la traductora, y debería haber anotado su nombre, era ella fiel al español, a las estructuras en inglés, y se podía sentirlo. Era una cosa, me encantó, porque la forma en que ella utilizaba, ¿no?, cláusulas subordinadas, puntuación, era como leer, se puede jugar, se puede crear, y hasta, no quiero decir que lo aprecié más en inglés, pero me atrajo mucho a lo que decía, a lo que decía Fuentes. Me acuerdo que había ahí, es un libro que es del alfabeto, ¿no? Es de A a Z, y escribe un mini capítulo sobre su relación con cada letra, y escogí una sola palabra de cada letra. Y me acuerdo el de la V era Velázquez, y luego escribir un ensayito sobre Velázquez, qué chévere. Y luego leerlo en español, y a veces las traducciones son diferentes, así que o sea, la A, por ejemplo, era amor, que en inglés es love, ¿no? Pero había que hacer algunos truquitos en la lingüística para eso. Einstein, o sea, es la forma en que él usó sus sueños, ¿no?, para cambiar y yo leí alguna vez, de hecho, tal vez era una entrevista con Einstein, que él quiso o intentó pensar como si fuera un dios creando un universo, y como uso de sueño, de realmente usar el sueño como un aparato, como una herramienta de producción científica. Yo creo que se ha perdido en las ciencias. Yo no creo que bueno, Joshua a lo mejor puede hablar más de esto, pero el uso de sueños y de creatividad, y explorar lo más allá y lo desconocido en esa forma en que hacía Einstein. Y Einstein era famoso por hacer esto. ¿Cómo se llamaban? Sus thought experiments, era lo que hablaba, de que solo imaginar algo, y usar el sueño. No sé si ustedes tienen alguna reflexión sobre el uso de sueños, el uso de sueño como tal, como un recurso de creatividad, tanto en las humanidades, pero en STEM. Mi primer bachillerato, ¿verdad?, que también del Colegio de Mayagüez, yo soy graduada del Colegio de Mayagüez, fue en teoría del arte. Y me acuerdo cuando estaba estudiando, ¿verdad?, de teoría, toda la historia del arte, la época del principio del 1900, de las vanguardias, de cómo la teoría, ¿verdad?, la teoría de la relatividad de Einstein junto con Freud revolucionó el mundo de las artes, el mundo de la literatura, ¿verdad? También en ese aspecto, cómo se alimentan la una de la otra, ¿verdad? La ciencia de las humanidades, de las artes, y sobre todo, ¿no?, cómo impactó Freud y cómo impactó Einstein,
en el mundo, en la manera de ver el mundo, de plasmar el mundo, por ejemplo, con los cubistas, con, con los futuristas en el 1911. Y entonces, ahora que hablas de esto de los sueños, Jeffrey, ¿no? El movimiento surrealista, el mismo Dalí, como también, ¿verdad? Alimentándose de Freud, de cómo el mundo de los sueños nos revela quiénes somos de verdad, tiene la, el secreto de lo que somos. Eh, pues me recordó eso que decían, ¿no? Entonces, de este mundo surrealista, Dalí, por ejemplo, como plasma, ¿no? El tiempo, los relojes derretidos. Y sí, bueno, para mí es súper interesante, ¿no? Como el mundo de los sueños influye mucho en nosotros. De hecho, cuando vamos a dormir por la noche, ¿no? ¿En qué soñamos? Quizás en cosas que de las experiencias que hemos tenido durante el día, pero también muchas veces cuando uno se va a dormir, que se relaja, es que tiene entonces una epifanía. Ay, puedo resolver este problema que tanto me estaba, ¿verdad? Que tanto me estaba carcomiendo. O sea que en realidad el mundo de los sueños está bien vinculado con el mundo ¿verdad? De estar despierto. No sé qué piensa Joshua. Sí, también estoy de acuerdo. Einstein fue uno de los pioneros en traer esta perspectiva de traer sueños para resolver problemas en el área de la ciencia y arte. Otra persona que puedo mencionar es Richard Feynman, que prácticamente, al igual que Einstein, utilizó modelos pictográficos o diagramas para poder describir desarrollos o eventos nucleares en física de partículas y que aún en el día de hoy todavía se siguen utilizando para poder, ¿verdad? Resolver estos tipos de problemas. Eh, Desde mi perspectiva, también el mundo de las imágenes y los videos ha transformado mi vida en el sentido de que he podido apreciar más la ciencia y el arte debido a los videos, por ejemplo, de YouTube y demás, que más allá de lo que como hace un libro de texto, de tratar de explicarte algo con el rigor que requiere y con la dogmática que se requiere, trata más de exponer este punto de vista este punto de vista que quiere mencionar de una manera más pictográfica, algo más común, y definitivamente eso me ha motivado a perseguir lo que es una carrera en la ciencia. Y tengo que decir que esto es solamente el principio y estoy bastante animado para ver lo que pasaría en el futuro ahora que estamos, ¿verdad?, entrando a una era donde ahora estamos viendo cómo los AI prácticamente están dominando ciertas partes en el sentido de como lo hizo mismo Google cuando salió en los años 200 en la sociedad. Segurísimo, sí, nos hace falta muchísimo más conversación de ese tipo sobre el AI. Esa es una cosa tan como ya nos está pues infiltrando en cada ámbito de la vida y sí y lo que dices sobre Joshua sobre las imágenes es también de vincular imaginaría que Einstein era músico, pero yo me acuerdo leyendo en una de las biografías de que cuando él tenía la pausa en su día laboral, de que tocaba violín, que esto era su forma pues de no relajarse, pero a lo mejor organizar su cerebro y sus pensamientos utilizando las armonías, ¿no? y la práctica y la experiencia musical, y como esto era algo como, no sé, en paralelo, pero aportando a lo mejor a su otra forma de pensar, ¿no? Y a mí me encantan las imágenes por esa razón. Yo me acuerdo que cuando yo escribía mi tesis doctoral, que terminó mi primer libro, que había un momento dado cuando tenía muchas ideas en mi cabeza y lo que al final me puse a dibujar el libro y puse diferentes, o sea, capítulos conectados con otros en cierta forma, y realmente fue una organización que hasta el día de hoy lo tengo en mi cabeza, porque era una forma de coger ese libro que era de 300 páginas o algo así y realmente poderlo imaginar en una sola hoja. Y el acto de físicamente
¿no? De dibujar, ¿no? Distancia. Estaba hablando de Hemingway y las diferentes actividades en sus novelas. Y era una cosa que a mí me encantó, era de unir. Y a veces en mis clases, bueno, no siempre hay tiempo para ello como class time, pero me gusta mucho, o sea, hacer que los estudiantes dibujen, porque es otro método de realmente interactuar con la actividad y con el material. So, y bueno, obviamente yo creo que esas como lecturas creativas, o sea, de escribir un poema también, de no solo dibujar, pero yo creo que el dibujo es el ser humano, o sea, el lenguaje como tal, yo creo que es algo mucho más nuevo en la experiencia humana que las imágenes. O sea, las imágenes, o sea, el arte se puede decir que es mucho más sofisticada, precisamente porque es muchísimo más desarrollada que las lenguas, ¿no? Hace cuántos años atrás existe la lengua escrita y lo que es la alfabetismo, ¿no? Son cosas realmente recientes en la vida humana. Y de hecho hay, bueno, Cormac McCarthy, es autor, pero él vivió la última tercera parte de su vida en el Santa Fe Institute en Nuevo México, trabajando con físicos, trabajando con gente que trabajaban y él decía que, debería haberlo leído antes pero había un científico que tuvo un sueño de una imagen que era un culebra comiendo su propio rabo. Y esto le dio la idea para, no sé si era el Higgs boson, pero algo como innovador en la física, que le vino en un sueño y le vino en imagen. Así que nosotros no necesariamente pensamos en palabras, ¿no? Y yo creo que y lo que dices, Annette, sobre Picasso, claro, oye, Picasso y bueno, los surrealistas y realmente cómo sería, ¿no? La pintura en una época de Freud, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar Freud visualmente? Y así encontramos, sí, esos son vínculos muy, muy lindos y interesantes. Y también, ¿quién no le encanta time travel novels o películas, ¿no? De flux capacitor y todo eso? Y Einstein realmente aportó eso al mundo cultural, ¿no? De forma de contar historias desobedeciendo, entre comillas, el tiempo, de que es el registro del tiempo. Sí, chévere. Y bueno, pues que para medio, ya ya se ha ido a la hora rapidísimo, pero no sé si ustedes tienen si podemos tal vez coleccionar, colaborar o confeccionar algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas preguntas que tendrían ustedes para Lightman sobre este libro, su formación, su escritura y cómo? No sé si tienen alguna pregunta en mente para hacerle cuando lo hagamos, la entrevista con él. A mí algo que quizá tenga algo que ver, quizás no. A mí me llamó un poco la atención que me gustaría saber es, porque por ejemplo, él divide, ¿verdad? Divide el libro, empieza con un prólogo, luego tiene 3 interludios y entonces luego tiene el epílogo. Entonces me da un poco de curiosidad porque antes de hablar de los sueños, él dice que Einstein está tarareando el Moonlight Sonata. eh, y entonces, cómo, me está bien interesante cómo él decide dividir entonces la obra también con interludios, cuando usualmente los interludios, ¿verdad?, se usan en una pieza musical, en una pieza literaria. Y no sé si vaya a algún sitio, pero me gustaría preguntarle eso a Lightman, que pues, ¿por qué decidió usar interludios? Si tiene que ver algo con eso del Moonlight Sonata, luego de Einstein tocando el violín, como dice Jeffrey, que Einstein era un hombre que también le encantaba la música, tocar el violín. Pero no sé cuál era el propósito de eso, eh, si está ahí a propósito o si es una casualidad o no sé. Esa es una pregunta que a mí me gustaría hacerle. Si yo tuviera que hacer una pregunta a Lightman, sería prácticamente por qué él decidió escoger ese orden particular para describir la procesión de mundo a mundo. Porque me pareció muy interesante el final, específicamente el último capítulo que hablaba sobre cómo las aves, como si las coge, prácticamente detiene el tiempo y cómo eso sería algo tan codiciado en la sociedad. Me parece que ese último capítulo también le preguntaría por qué decidió ese mundo como último capítulo
Y sí, también tengo la misma pregunta que Annette de por qué escoger interludios entre medio de cada capítulo. Aunque a mi opinión me pareció algo bastante innovador y bastante interesante. Porque como dijo Annette, yo regularmente veo este tipo de acciones, de interludios en piezas musicales o en álbumes. Oye, fantástico, sí, Joshua, exacto, o sea, de tener el interludio, sí, no había pensado así, de este vínculo con lo que la conversación de música y el rol de música en la vida de Einstein, sí, y esto ay, sí, qué chévere, qué bueno. A mí realmente me interesa el rol de Bern. Ciertos autores emplean espacios físicos, sonidos, olores en cierta forma que realmente vienen de experiencias vividas. Y yo creo que es esto, ¿no? El sonido del the awning opening up in the morning and the clink of no sé, de a coffee cup on a tabletop y cosas así como imágenes, vistazos que están tan bien formadas y tan reales. Me gustaría saber de su experiencia en Bern y qué es lo que le atrajo pues, a realizar el formato de sueños, porque es algo clave. Yo creo que, o sea, obviamente en en el título y todo, pero la idea de imaginar, de usarla, es una cosa, realmente es una cosa fabulosa de él. Y otra cosa que quiero preguntarle a Lightman es que si él pudiera, pues, conversar con Einstein, ¿cuáles serían algunos puntos de conversación o preguntas que tendría para él? Y otra cosa, bueno, si yo pudiera conversar con Einstein, a mí me encantaría preguntarle, hablar con él sobre su relación con sus lenguas, también con su desplazamiento, con su exilio, y todo, cómo esto participaba en su proyecto de conocimiento y su proyecto intelectual. Hay un ensayo más o menos contemporáneo a Einstein que se llama, a ver si tengo bien el título. Ya busco el título, pero el autor es Thurston Veblen. Y Thurston Veblen dice que los judíos, debido a su exilio, tienen lo que él dice es a skeptical animus. Y yo siempre me encantaba eso, porque o sea, que de tener, es decir, que tener siempre dudas en lo que escuchas, en los sistemas en que estás metido. Y como estar en en el margen y poder te da cierto como dimensión crítica al centro del sistema. De hecho, yo siempre he pensado en Puerto Rico así, porque la gente puertorriqueña tiene eso, sobre todo en relación a lenguas, a sistemas culturales, políticos, sociales, económicos. Hay algo más ahí que tienen la gente puertorriqueña, la cultura puertorriqueña, que tienen también, que comparten, yo creo que con la gente judía, en ser excluidos y silenciados y cómo articulas tu voz, dado que el sistema te excluye y no te reconoce. Esos son, yo creo que son cosas que a mí me encantaría hablar de estos con Einstein. Bueno, yo creo que he hablado muchísimo en esta hora, pero sí, no sé si tenemos alguna como reflexión clausural para tal vez, no sé, dar a la gente que escucha como un motivo para escuchar el próximo episodio con Lightman. Preguntas sobre espacio, tiempo, el rol del idioma, de ser exilio, de estar exiliado, etcétera. Bueno, sí, definitivo, Jeffrey. Yo solamente quería aportar para este final del podcast una famosa frase que un autor de ciencia ficción llamado Isaac Asimov decía, y yo lo digo en inglés porque así es como está escrito, ¿verdad? What a great time to be born, what a great time to be alive, because this is the time when all the old certainties will vanish and new visions and new hope will come forth. Prácticamente esta frase me gusta mucho porque trata de reflexionar de forma óptima una visión para lo que es la ciencia y los avances tecnológicos en lo que viene en adelante, ¿verdad? Y pues sí. Bueno, yo, ¿verdad? En mi caso estoy bien emocionada de también conversar con Lightman, ¿no? Para que nos responda a estas preguntas y también, ¿verdad? Conversar con él como un físico, ¿verdad? Decide hacerse un escritor. Sobre todo me fascina el hecho de que teniendo un PhD como físico,
sea un instructor, ¿verdad? Un profesor de humanidades. Creo que la conversación va a estar bien interesante y esa unión, ¿verdad? De las ciencias con las humanidades, personificadas en él, básicamente. Creo que va a ser una conversación muy, muy interesante y espero que, ¿verdad? Que nuestras escuchas estén presentes también en esa conversación. Muchas gracias por este espacio, Jeffrey. Ay, fantástico, es fantástico. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y he encontrado el título oficial, oficial. El título es On the Intellectual Preeminence of Jews in Modern Europe, de 1919. Y esto siempre me ha hecho pensar en Einstein, pero también en Freud, bueno, otro que hemos discutido hoy. Sí, muchísimas gracias. Oye, ha sido un gusto, realmente un gran gusto conversar estos temas contigo y también pensar en esa conversación que tenemos en adelante. Muchísimas gracias a ustedes dos. Definitivo de nada, igualmente. Gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. Gracias por escuchar New Books Network en español.